Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a exponer sobre la entrevista terapéutica. Vamos a reforzar lo que hemos visto la semana pasada. Como bien les decía, que nuestro tema es la entrevista terapéutica y nosotros vamos a exponer cómo se desarrolla y quiénes influyen en ello. Para entender un poco más, este se manifiesta entre dos a más personas, principalmente entre el psicólogo y el paciente. Además, conlleva de un proceso que contiene sesiones y que se pueden aplicar actividades dadas por el psicoterapeuta hacia el paciente. Por ello, hay tres fases: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. El objetivo general que tenemos como psicólogos es alcanzar el bienestar y la salud mental de cada paciente. Por eso observaremos y expondremos a detalle la manera adecuada de cómo establecer una correcta entrevista terapéutica. Siguiente, por favor. Función del cambio de la entrevista terapéutica. Es imprescindible para establecer y mantener una comunicación adecuada entre el paciente y el terapeuta. Siguiente. La importancia de la alianza terapéutica. Este es muy fundamental y necesario, ya que es el punto de encuentro entre el paciente y el terapeuta. Consiste en el interés y la comprensión que mantiene el terapeuta hacia el paciente ante sus sentimientos y opiniones de él. Este es un vínculo positivo y único que se crea en la terapia. Siguiente. Los elementos que caracterizan la alianza terapéutica. Uno, los interlocutores, que son el psicólogo y el paciente. Dos, el contexto, que son los centros de rehabilitación, los hospitales, es decir, espacios públicos o privados. Los objetivos, este se finaliza por la demanda del paciente con la finalidad de que éste se mejore. Los componentes de la alianza terapéutica. El vínculo. Trata de que la alianza terapéutica se debe establecer en el proceso terapéutico. Las metas son los objetivos que se plantean en la intervención terapéutica. Cabe recalcar que estos varían según las problemáticas que lleva cada paciente. Y las tareas son las actividades que se designan en las sesiones para alcanzar unos beneficios óptimos que se proponen desde un inicio. A continuación le paso a mi compañera. Continuando, seguimos con la ruptura de la alianza terapéutica. Para Safran y Muran explican que la ruptura de la alianza terapéutica se define como una tensión o desajuste en la relación colaborativa entre paciente y el terapeuta. También conceptualizan la ruptura en tres formas: en el desacuerdo acerca de la terapia, de las tareas de la terapia, que es cuando el paciente quiere explayarse sobre su pasado, pero el terapeuta solo quiere enfocarse en el presente. En el desacuerdo acerca de los objetivos de la terapia es cuando unas personas van enfocadas en resolver un problema, pero el terapeuta le pone como objetivo otros aspectos. En tensiones en el lazo entre el paciente y el terapeuta es cuando el paciente siente que el terapeuta está dando consejos como inapropiados. Siguiente, por favor. Safran y Muran también identifican dos tipos fundamentales de rupturas, que es la ruptura por distanciamiento, que hace que el paciente tenga dificultades de expresar sus inquietudes y necesidades en relación a la terapia, y la ruptura por confrontación, que hace que el paciente responda de manera molesta a las preguntas, lo cual hace que dificulte el trabajo del terapeuta. Siguiente, por favor. Las funciones de la comunicación en la psicoterapia. La función es proporcionar la construcción en la relación terapéutica, identificar las dificultades para diagnosticar y realizar el plan de tratamiento, información sobre lo que sucede, promover decisiones sobre el objetivo y tratamiento por el cliente, implementar nuevos comportamientos y permitir la expresión y exploración de las emociones. Siguiente, por favor. Habilidades de entrevista terapéutica según los enfoques. Carrier y Velos nos hablan de 4 enfoques: que el dinámico, su objetivo es promover la comprensión y mejorar las habilidades interpersonales para solucionar los problemas; el cognitivo-conductual, que es modificar cogniciones y comportamientos utilizando diversas técnicas; el experiencial, que es la terapia focalizada en emociones, que combina prácticas centradas en el cliente y GESLAS; y el sistémico relacional, que es caracterizada por su brevedad y se enfoca en ayudar a las personas a encontrar el camino hacia sus metas. Le hago paso a mi siguiente compañera. Bien. Las fases de la entrevista terapéutica.
Las fases no lo veremos muy estructuradas en cada una de nuestras sesiones. Cada fase terapéutica está diseñada para atender las necesidades del paciente. Siguiente. La fase inicial. Aquí está el primer contacto entre el paciente y terapeuta. Es importante establecer la alianza terapéutica. Acá el terapeuta va a recopilar información relevante acerca del paciente como dificultades, historial. Acá es importante mencionar la confiabilidad para que el paciente se sienta en un ambiente seguro. El objetivo es la creación de un entorno acogedor y la instauración de un vínculo efectivo con el paciente. Aplicaremos las técnicas directivas y no directivas para obtener información de cómo se está presentando el problema actual. Permite la exploración completa de la situación del paciente. El encuadre habla de cómo se van a dar las citas, costos, el tiempo de cuándo se volverán a ver. Las ventajas es disminuye la ansiedad y la incertidumbre, establece hipótesis y cómo es el paciente, es decir, su personalidad. Siguiente, por favor. La fase intermedia va a variar según el modelo terapéutico que el terapeuta utiliza. Carrillo y Bellocchi involucra cuatro subfases: la identificación del problema, elaboración de hipótesis, sugerencia de soluciones y aplicación de tratamiento. Asimismo, también se usan las técnicas directivas y no directivas. Siguiente. Sullivan nos dice que se requieren tres habilidades interrelacionadas: saber escuchar activamente sin interrumpir al paciente, saber observar y notar lo que ocurre durante la entrevista, saber abordar las fluctuaciones en la comunicación y la interrelación, adaptarse para mejorar la calidad de la comunicación y la relación. Siguiente. Tres fuentes de información para comprender mejor la situación. El entrevistador debe prestar atención a los detalles y patrones de comunicación. Esto ayudará a comprender mejor la situación del paciente. Los aspectos que podrían haber causado que el paciente se sienta desmotivado con respecto a los resultados de la entrevista terapéutica. Si el paciente no se sintió comprendido o si tenía expectativas poco realistas, esto podría haber contribuido a su desaliento. Examinar si el terapeuta ha tenido un cambio negativo en su comportamiento y actitud hacia el paciente desde el inicio de sus sesiones. El terapeuta ha tenido un cambio negativo hacia el paciente y esto se puede manifestar en falta de interés o rechazo. Ahora voy a dar pase a mi compañero. La fase final. La fase final de la entrevista terapéutica tiene como objetivo consolidar los logros previos. En esta fase se aborda la conclusión y el cierre de la entrevista. El psicoterapeuta debe dar señales al paciente que la entrevista ya está llegando a su final. La duración de una entrevista puede variar y dependerá del tiempo disponible y de la actitud del psicoterapeuta. Esta fase comienza con un resumen de la sesión y la oportunidad de aclarar malos entendidos. Después se brindan pautas específicas como las actividades entre sesiones y estrategias para prevenir recaídas. Adaptarse al enfoque del tratamiento. Finaliza con una despedida breve y respetuosa. Como se visualiza en el cuadro que hay una aspa, son los errores comunes que se deben evitar, como el finalizar la entrevista abruptamente sin previo aviso al paciente, levantarse o abrir la puerta de la consulta de repente, omitir una explicación final resumida o la indicación de una futura cita, los ejercicios o actividades que se dan en la sesión, etcétera, ¿no? Es importante recalcar que en esta fase no debemos permitir por nada que el paciente salga de la consulta en un estado de ánimo negativo o incluso peor que el que tenía al inicio de la entrevista. Le paso con mi siguiente compañero. Eh, Siguiente PPT, por favor. Ya. Veremos sobre los criterios para seleccionar estrategias de tratamiento. Punto número 1, veremos la calidad de la relación, que es una estrategia que consiste en darle la seguridad y confianza al paciente con la única intención de que se logre una alianza estable, ¿no?
y evitando que conlleve también a que no se presten para malos entendidos. Sin embargo, eh, nos manifiesta Sufran y Murray en el 96 que los pacientes manifiestan que la rotura de alianzas mayormente es por parte del terapeuta, ya que por su comportamiento, por una cosa que dijeron, no les agradó. Y lo manifiestan los pacientes con acciones verbales o no verbales. Pero esto puede ser negociable en el caso de que el paciente acepte, claro, y poder volver a generar ese objetivo y las tareas o actividades que pueda dejar el terapeuta y se pueda rescatar esa alianza, ¿no?, entre paciente y terapeuta. Otro punto, evaluación del problema. En evaluación del problema, según Spear, en el 2010 hay 5 tareas terapéuticas fundamentales que se lleva a cabo por el terapeuta, de tal manera que este guíe al mapa conceptual y para la actuación clínica. Estas son la evaluación, la formulación del caso, la planificación, la intervención en el enfoque y estrategias de intervención y finalización, y por último la evaluación de la intervención. Otro punto que veremos es las elaboraciones de metas terapéuticas. Estos son objetivos que se direccionan hacia el paciente eh, con las tareas o actividades que deje el psicoterapeuta, pero esto es diferente ya que cada paciente es dependiendo del problema que lleve, ¿no? Y por último veremos la disposición del cliente, ¿no? Bueno, tenemos 2 tipos de clientes que llegan a consulta, como son los clientes que sí vienen voluntariamente y con los que no, que son los resistentes, que vienen de forma indirecta, involuntaria. Bueno, los voluntarios vienen con disposición a querer mejorar, buscan la forma de su solución a su problema, y los que no, pues se resisten, pero para eso hay técnicas para poder hacerle ver a ese paciente la mejor solución para sus problemas. Sí. A continuación estamos presentando el psicoglosario que es parafraseado. Gracias.